Y ahora, Leopoldo, vas a hacerle una entrevista a Axel Kicillof, que me están anunciando que ya está en línea. Ah, muy bien. Buen día, Axel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Yo desde Rosario. Así Vos desde Rosario, bueno. Una especie de triángulo de las Bermudas. Hagamos triple puente. Estamos cerca. Estamos cerca. Nos divide nada más que San Nicolás de los Arroyos. Ayer hicimos acá una charla muy grande donde hubo algunos vecinos de San Nicolás que se vinieron también para acá para verla, algunos compañeros. No me habrás robado público. Y capaz te mandé algunos de Rosario también. Una en Roque. Bueno, no, la verdad que muy lindo. Estuvimos en Santa Fe y en Rosario, así que todos de campaña. Muy bien. Y todos de deliberación y discusión. Como debe ser. Escuchamos una cosa, Axel. El otro día se hizo, el Día del Jubilado, se hizo una movilización muy importante y frente al Congreso de la multisectorial de jubilados, no para festejar precisamente, pero sí para conmemorar el Día del Jubilado. Y en esa oportunidad, el secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo, en su discurso dijo en un momento dado, el gobierno está postergando todos los anuncios para después de las elecciones, aumentos tarifarios, la flexibilización laboral, la reforma del régimen de jubilaciones y pensiones, la llamada o denominada reforma impositiva. Pero lo llamativo, decía Palazzo, es que si estas fueran medidas que no están orientadas a dañar a la sociedad, la estaríamos discutiendo ahora. Si las anuncian para después de las elecciones es porque quieren embocar a la sociedad argentina. Bien dicho, sí. Y bueno, y estamos todos con esta cuestión de la anticipación al ajuste que se viene. ¿Por qué no nos explicás un poco cuál es ese ajuste que se viene? Sí, primero una reflexión en el sentido de la estrategia del gobierno, el modo que ya nos está teniendo acostumbrado este gobierno, que para mí remite a una discusión más profunda que no sé si la deberíamos tener, pero simplemente me gusta plantearla. Hay una tensión que ya es bastante manifiesta entre el discurso del gobierno y la realidad. Y si vamos un poco más al plano ideológico y conceptual, yo creo que hay una tensión entre neoliberalismo y democracia que el gobierno intenta manejar a través del discurso. ¿A qué me refiero? Que ya conocemos y creo que hemos hablado bastante de eso, incluso está surtiendo, digamos, efecto y se están despertando grandes sectores de la sociedad después de la tremenda estafa electoral que se sufrió por la campaña de marketing de Macri. Me refiero puntualmente a que Macri gana un balotaje juntando votos a través de mentiras, y no es un eufemismo ni una chicana política. Básicamente Macri le prometió en spots, faltaba el escribano, pero estaba la cara de Macri diciendo: los jubilados van a tener, si gano yo, el 82% móvil, los trabajadores, si gano yo, no pagan impuestos a las ganancias, los trabajadores de la educación, si gano yo, van a tener mejores condiciones, nadie, si gano yo, va a perder nada, sino que van a ganar derechos, el fútbol para todos va a continuar, y una sarta de mentiras muy cínicas, con las cuales efectivamente generó una expectativa sobre determinados sectores basada en algunos puntos que durante nuestro gobierno eran polémicos o eran de discusión, prometiéndole todo a todo el mundo, que incluso Leopoldo era muy contradictorio. Yo lo marcaba en esa época en la que nosotros decíamos que era mentira y lo llamaban campaña del miedo, que no solo iba a hacer otra cosa, sino que todo lo que estaba prometiendo era imposible que lo hiciera junto, porque le prometía bajar los impuestos a uno y aumentar el gasto a todos los demás, y al mismo tiempo reducir el déficit. O sea, algo no cierra. Si cumplía su promesa, volcaba el país también. O sea que la verdad es que se dedicó a mentir para ganar votos, con un aparato mediático de consultores, digamos, de una estructura comunicacional que le daba verosimilitud a sus mentiras. Pero el hecho cierto es que la gente lo votó, y yo he conocido jubilados que lo votaron a Macri porque dijeron: con se nos viene el 82. Sí. Y ahora, cuando... Sí, o trabajadores que lo votaron diciendo: con no pago más impuestos a la ganancia. Claro, pero digamos, yo creo que eso está bastante reñido con la democracia, no porque un
candidato en campaña no puede prometer una orientación que después por algún motivo, ponele, nosotros, el Frente para la Victoria en su momento, Unidad Ciudadana, en motivo de una campaña, dice vamos a industrializar el país y después se complica, no sale tan bien. Bueno, eso es comprensible. Ahora yo creo que fue un método, el método de aplicar el marketing, que no es ni más ni menos que la mentira sistematizada para vender productos a incautos, eso aplicado al discurso político, electoral. Entonces, deliberadamente mintió para conseguir votos en cosas que nunca pensó cumplir, no le interesan, no son parte del programa de gobierno, y eso para mí ya está reñido con la democracia, porque la verdad que una cosa es que vos hagas una promesa electoral que está dentro de tus aspiraciones, de tus ideas, que vas a intentar hacerlo, y otra cosa distinta es que abusando del aparato de comunicación, del aparato judicial que le da verosimilitud, o digas cualquier cosa para ganar votos, y que alrededor tuyo haya un montón de gente que diga sí, lo va a hacer, yo sé, muy verosímil, y después haga cualquier otra cosa. Ahora, cuando llega el gobierno, Macri empieza a tener un problema, porque una cosa es ganar una elección a través del marketing, donde uno puede mentir y prometer, y otra gobernar con el marketing, donde los hechos se van sucediendo, y ahí lo tenemos, la reputación de todas esas mentiras, que después lo lleva a nuevas mentiras, porque se va enredando en el hecho de que no le da el 82% de los jubilados, no le saca el impuesto a las ganancias, no deja el fútbol para todos, y así sucesivamente, le defrauda todas las expectativas. No, entonces, y además, discúlpame que haga una acotación, no solamente no lo hace, sino, por ejemplo, en el caso de los jubilados, va para atrás. De lo contrario, sí. Cae el salario de los jubilados, le recorta. Bueno, en los tres casos que mencioné, mira, le baja como 10, 15 puntos de salario a los jubilados los saberes por la inflación. Después a los maestros, que le prometió condiciones dignas, le dio palazos y le sacó las paritarias nacionales. A los trabajadores, que 1 millón pagaba impuestos a las ganancias, ahora pagan 2 millones. Duplicó, o sea que hizo lo contrario, efectivamente. Ahora, ¿cómo lo manejás a esa cuestión? Que bueno, que sinceramente yo creo que si hay una especie de contrato electoral donde el votante, cuando mete el voto, espera que el candidato cumpla lo que le dijo la plataforma, bueno, no hay un delito de estafa o defraudación electoral, pero si lo hubiera y estuviera tipificado, claramente Macri es culpable de eso, porque fue deliberado, premeditado, armado, y después además fue al revés, como vos decís. Ahora, una cosa es ganar una elección con el marketing, otra tratar de gobernar con el marketing. ¿Cuál es la nueva sarta de mentiras? Miren, señores, no hice todo eso que había prometido porque yo, que tengo el mejor equipo de los últimos 50 años, éramos expertos en todo, llegamos al gobierno y encontramos cosas que no conocíamos, que tampoco dice cuáles son. Entonces no pudimos hacerlo, nos chocamos con una realidad nueva, esto era un desastre, había una crisis que no sé, estamos todavía salvando, y van 2 años, y ahora los presuntos brotes verdes que ha mostrado Macri, cuando uno lee, mira, ayer en alguno de los diarios económicos decía, buenas noticias, vuelve a crecer la economía, o bueno para el país, ¿no? Vuelve a crecer la economía, entre paréntesis, todavía no llega a los niveles de 2015, o sea que vamos 2 años, cayó tanto la economía y está creciendo, no solo poco, sino que de manera heterogénea, así que ningún sector todavía alcanzó el nivel que tenía en 2015, menos todavía los salarios ni nada parecido, y el consumo no deja de caer. Pero además hay sectores que nunca lo van a alcanzar, sectores industriales como el textil, el plástico, el juguete, marroquinería, calzado, bueno, muchas ramas industriales que están marchando más bien hacia su decadencia y su desaparición por los planes de Macri, como pasó en otras épocas de desindustrialización. Ahora, entonces inventó otras mentiras. Las mentiras son, no hice todo eso porque me encontré con una situación que me forzó, y él lo ha dicho incluso así, si yo pudiera hacer otra cosa que no sea destruirle la vida, lo haría, me siento muy mal por hacerla. O sea que con esa actitud consternada empezó a ejecutar su programa que va a contramano de las promesas, diciendo además que bueno, y esto también es otro discurso neoliberal muy habitual, que es hay que pasar una etapa de sufrimiento y después llegará medio casi bíblica, ¿no? Sí, bueno, los más reino de los cielos, los más viejos nos acordamos de la famosa frase hay que pasar el invierno. De que hay que pasar el invierno.
y además los que practicamos la religión católica y hemos ido de vez en cuando al catecismo antes de la comunión, nos encontramos sorprendidos porque te enseñaban al cielo tenías que pasar primero por el purgatorio, pero nunca primero por el infierno, ¿no? Sí, esto es mucho. Y bueno, pero las promesas incumplidas del neoliberalismo de que va a llegar la salvación y en este caso bajo la forma no de la iluminación divina, sino lluvia de inversiones extranjeras, que además en teoría económica, en práctica, en historia, uno sabe que nunca ningún país se salvó por un aluvión de inversiones extranjeras matando su mercado interno. O sea que no cierra por ningún lado, pero ahí está Macri con su nueva sarta de mentiras para tratar de cubrir las mentiras de la campaña. Y ahora vienen las mentiras del gobierno, que es un poco lo que vos me preguntabas del ajuste que viene, porque claro, Macri devalúa y dice que no devaluó, Macri baja los salarios, dice que no bajó, genera desempleo, dice que no hay. Entonces se la pasan mintiendo, de nuevo, con una complicidad de un aparato comunicacional, mediático, que lo tiene que avalar en todas estas cuestiones. Yo me acuerdo cuando votamos la ley antidespido, que Macri dijo que la vetaba porque no había despido, y todas las estadísticas daban miles y miles de despidos, y lo siguen dando, pues todavía estamos 33.000 puestos de trabajo formales abajo de 2015. O sea que ha destruido empleo. Y en estos 2 años también hay crecimiento vegetacional de la población, quiere decir que vegetativa tendría que haber más empleo, no esos 33.000, tendríamos que tener más para estar en el mismo desempleo que antes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos llegando a las elecciones, y me parece que ese dispositivo de mentira permanente entra en una tensión que tiene que ver con los grupos que realmente representa Macri, con los que Macri quiere quedar bien, y la ciudadanía y las mayorías populares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la presentación, en ocasión de presentar el presupuesto, Macri tiene que decirle a los inversores extranjeros, básicamente, a las finanzas internacionales, que le sigan prestando plata porque él está haciendo el ajuste presupuestario. O sea, él tiene que mostrar un presupuesto de ajuste a los llamados inversores extranjeros, que básicamente es la bicicleta financiera internacional. O sea, porque, perdón, claro, ese ajuste él lo quiere mostrar para a la vez mostrar que tiene capacidad de pago de la deuda que toma. Claro, porque han crecido ya mucho, prácticamente se ha duplicado el peso de los intereses de la deuda pública externa sobre el Producto Bruto Interno, que en 2015 era 1,2%, eran los intereses de deuda sobre el producto, y ahora en el 18 vamos a llegar a 2,5%. O sea, cada vez hay más intereses porque ha tomado, no en vano, con el presupuesto que muestra, va a tomar en 3 años 100.000 millones de dólares neto. O sea, nuestra deuda, que era más o menos 220.000, va a pasar a 325.000 millones. Nunca ningún país, ni la Argentina, se endeudó a esta tasa, a esta velocidad, por estas magnitudes. O sea que es una locura absoluta, pero eso va generando una carga de intereses cada vez más compleja de manejar, que además mete presión sobre el resto del presupuesto, sobre las prestaciones sociales, sobre los subsidios. A ver si me lo podés confirmar o no. El otro día vi por allí, no sé dónde exactamente, un trabajo que decía que el pago de intereses va a insumir alrededor de 285.000 millones de pesos contra 56.000 que se le asigna a salud, 164.000 creo a educación y 170.000 a la seguridad social. ¿Es así? Es así, 18.000 millones de dólares estamos proyectando en el presupuesto de intereses del año que viene, que son más o menos a ojo los números que vos decís. Y eso, claro, cada vez va cogotando más la parte del presupuesto destinada a otras funciones que no es pago de intereses, y cada vez más va tensionando el déficit fiscal. Entonces, ¿qué le piden? Ajustar todas las demás partidas, liberar recursos para pagar con la libra de carne, ¿no? Como diría Shylock. Claro. Y entonces, sinceramente, lo que Macri tiene es esta tensión entre un presupuesto que es muy malo para la gente, porque es de mucho ajuste, y que él quiere mostrarle a los inversores, pero que no se discuta en la elección, porque si no, todo lo que venimos diciendo nosotros, de que se viene un gran ajuste después de las elecciones, la verdad que el presupuesto resulta una especie de confesión de parte, porque ahí está puesto, como partida por partida, no va a haber ninguna que crezca más que la inflación que proyectan,
que es 15%, que sería el techo salarial del año que viene. Pero claro, fue como este año también el ajuste, que este año proyectaban una inflación de entre 12 y 17, aumentaban las partidas, por ejemplo, un 12, 14%, y decían que entonces no había ajuste. Pero después la inflación de este año es del 24 y las partidas no se readecúan. Entonces, porque otro mérito que dicen tener en el presupuesto es que el presupuesto se cumple con certeza. Pero claro, la inflación no. Entonces ellos ponen determinados niveles en las partidas y después con una inflación más grande resulta en un ajuste en términos reales. Sí, eso agregarle subejecución en muchos aspectos, ¿no? Más subejecución en muchos aspectos. O sea, para concluir, Macri tiene un programa que le ha mostrado a los inversores... Hola, sí te escucho. Sí, tiene un programa que le ha mostrado ya y le ha prometido a los inversores extranjeros, a los bancos extranjeros, que es la reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma previsional, y el ajuste presupuestario con la continuidad del endeudamiento. Ese programa que Macri le quiere mostrar y cada vez que va a un foro internacional presenta de nuevo la reforma laboral, que la va a hacer, que va a ser la reforma impositiva en el sentido que le piden, que es menos impuestos para los ricos, más impuestos para los sectores populares, que va a ser una reforma previsional, o sea, una reducción de las jubilaciones, del gasto para ellos en jubilaciones, en base a la extensión de la edad jubilatoria, en base a varias medidas. Él lo muestra afuera y cuando viene acá, viene y dice es mentira, no lo voy a hacer. O en todo caso lo pospone para después de las elecciones, como una especie de puente transitorio para prometerlo pero no hacerlo. Claro, antes de las elecciones sería raro que estemos discutiendo, como decía vos, el presupuesto, que es un presupuesto de ajuste y endeudamiento, pero peor todavía, yo creo que también es una ayudita que le da a los que fueron socios legislativos de esta oposición oficialismo, porque claro, vos tendrías una campaña donde muchos candidatos se muestran opositores y tendrían que ir al Congreso, como hicieron el año pasado, con los mismos métodos, a votarle el presupuesto de ajuste a Macri. Entonces yo creo que se evitan esa puesta en escena de alguna complicidad que han mostrado los sectores de la oposición, que a diferencia de Unidad Ciudadana, nunca le votan en contra, son opositores en los canales de televisión y oficialistas en el Congreso. Claro. Ahora decime una cosa, hay otro aspecto, bueno, parece que tenemos arriba dando vuelta por acá. Hay otro aspecto que también, por supuesto, está preocupando mucho a la gente, que es el preanuncio de aumentos tarifarios que se reflejan en el presupuesto en la reducción de subsidios. ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Cuáles son los cálculos que hay? Porque además son aumentos tarifarios que vienen a acumularse sobre los aumentos tarifarios que ya se produjeron, ¿no? Mira, Leopoldo, yo tuve la desagradable situación nuevamente de que vinieran dos ministros, el del ajuste y el del endeudamiento, o sea, el de Hacienda y el de Finanzas, a explicar el presupuesto. Yo le dije, miren, ya sé que vienen acá a hacer su show, sus chicanas, con TN, etcétera, pero tengan a bien contestarme 10 preguntas que le quiero hacer, porque son preguntas que hacen a la centralidad de este presupuesto. Una de ellas es, ustedes calcularon aquí una reducción de subsidios en lo que es el tarifario. Entonces, ustedes saben cuánto va a ser el aumento. Lo saben, díganlo. Porque mi cálculo, le digo, es que las tarifas... Hola. Es que las tarifas van a aumentar un 50%. Y acá yo ahora estoy en Santa Fe. En Santa Fe la luz aumentó en 2016 1000%. O sea, si vos pagabas 100, pagabas 1000, terminaste pagando 1000. Claro. ¿No? Sí. Después, el año 17 aumentaron 50%. O sea, si pagabas 1000, empezaste a pagar 1500. Y mi cálculo da otro aumento de 50%. O sea que si pagabas 1500, vas a estar pagando 2250. Ahora, estos 1.200 pesos más de factura de luz que vas a tener, eso... Sí, te escucho. Esos 1.200 pesos más no se te va a reflejar en el sueldo. No te van a aumentar 1000 mangos el sueldo. No te van a aumentar
porque mientras tanto ya está propuesto un aumento de nafta, un aumento bueno, los servicios completos, pero también de las prepagas, todo lo han pasado para después de las elecciones. Y el presupuesto, desde mi punto de vista, da un aumento tarifario adicional del 50%, lo cual completa el 1.600% que había propuesto Aranguren al principio y que teóricamente, vía ensayo y error, el gobierno modificó. Bueno, no modificó nada. No, es decir, la sociedad se movilizó, le puso cierta restricción al tarifazo, tuvieron que posponer, digamos así, la meta que se habían fijado en ese sentido. Les digo, perdón, disculpen la interrupción. Sí. Bárbaro que sigan hablando tranquilos porque les cuento que tenemos mensajes de los oyentes que también tienen interrupciones, están agregando mensajes y ruidos extraños en la transmisión, así que bueno, igual se entiende lo que dicen, igual llega. Bueno, seguimos adelante entonces, a pesar de las interferencias, que son habituales últimamente también las interferencias. Oh, mira. ¿Ves? En fin, entonces... Hay una precarización, como dijo Cristina, laboral, pero también de la democracia y sobre todo de la libertad de prensa últimamente, ¿no? Sí, bueno, sí, estamos desgraciadamente transitando una democracia cada vez más restringida, ¿no? Pero bueno, eso pero también... hay una rápida reacción, en este caso de los oyentes y tampoco nos agarra dormidos. Importantísimo, porque el método del ensayo y error es que ellos tratan de ejecutar un plan que tienen y después lo llaman error cuando se ven imposibilitados de hacerlo porque hay algún tipo de limitación o resistencia por parte de la sociedad organizada. Ahora, decime una cosa, Axel, frente a este panorama que evidentemente nos muestra un estado de crisis generalizado en la actividad industrial, comercial, en el consumo, en el desenvolvimiento del mercado laboral, esta situación que se plantea con este endeudamiento desaforado y lo que está ocurriendo con el déficit cuasi fiscal, las LEVAC, ¿en qué escenario nos coloca, digamos, en términos relativamente de corto plazo? Sí, yo creo que... O de mediano plazo. Sí, yo creo que la situación de origen, o sea, lo que el gobierno en otra, digamos, impostura comunicacional trató de llamar pesada herencia, era una situación donde en términos de dos variables claves que describen de algún modo la situación de la economía, nosotros teníamos a fines de 2015 7% de desempleo y una deuda contra producto del 40% total y del más o menos 11% la deuda complicada contra el producto, que es la deuda en moneda extranjera con privados. Claro. Porque el resto era deuda o en moneda nacional o con otras agencias estatales. O sea que y no había desempleo, prácticamente se había reducido mucho, aún faltaba, pero estábamos acercándonos al pleno empleo y al total desendeudamiento. Eso fue el resultado de 12 años de política. Bueno, el gobierno de Macri está revirtiendo eso muy rápidamente, pero la verdad que parte de una situación de base bastante favorable, con lo cual eso es lo que le da el margen a por ejemplo, el ministro Caputo para tomar 100.000 millones de dólares de deuda a esta velocidad, porque Argentina, aún con 300.000 millones de dólares de deuda, termina en una relación deuda-producto de aproximadamente 60%, que comparado con países incluso de la región, es un volumen manejable y bajo. Ahora bien, eso no quiere decir que los efectos inmediatos y directos, que no estemos en la zona, digamos, en el campo minado del final de los procesos de endeudamiento, cuando la deuda contra producto ya marca una situación de incobrabilidad prácticamente evidente. Si bien eso no está cerca de ocurrir el año que viene, aunque siguiendo este ritmo nos vamos acercando cada vez más, lo cierto es que los efectos del endeudamiento externo sobre, bueno, podría hablar de números, pero déjame decirlo en términos más conceptuales, sobre la independencia económica,
sobre la soberanía nacional, van haciendo mella, porque vos fíjate, hablábamos del presupuesto y hubo una declaración estos días de un banquero internacional diciendo si Macri no hace el ajuste, el mercado se lo va a cobrar. Así es. Bueno, esa declaración que es una amenaza no velada, sino abierta, de que muestra que los bancos internacionales ya le están exigiendo ajuste a Macri para seguir prestándole. Y ya estamos en una situación donde si el año que viene no aparecen los 18.000 millones de dólares, y la verdad que la economía se pone en una situación muy comprometida. Entonces empezamos a estar dependiendo de los nuevos créditos extranjeros para pagar los vencimientos de deuda. Eso es lo que nos habíamos sacado encima a partir de que Néstor renegocia la deuda en default y hace la quita más grande de la historia universal de una deuda en default, que además había sido el default más grande de la historia, pero además le paga por completo nuestra deuda al Fondo Monetario, con lo cual se saca de encima los dos factores extranjeros que todo el tiempo, insidiosamente, están trabajando sobre tu política económica, y que vos recordarás muy bien, Leopoldo, que el programa de privatización, el ajuste permanente, el programa de entrega de las AFJP, del sistema de jubilación, todo eso no fue una idea argentina. Fueron condicionamientos impuestos desde los organismos internacionales, y el condicionamiento que te generaba el volumen de deuda, que era la pistola en la cabeza que... Bueno, ya estamos así, ya estamos entrando en ese territorio, porque el año que viene, esos vencimientos, que son el doble de los que hubieran sido de continuar con una política de desendeudamiento, esos vencimientos van a requerir un acceso al mercado internacional que ya vemos que aparece condicionado a determinadas decisiones de política económica. O sea que nosotros votaremos presidente, el presidente pondrá un ministro de Economía, pero el plan económico va a estar dictado ya desde los organismos y desde los bancos acreedores, que le van a exigir para prestarle lo que él requiere una cantidad de decisiones que no tienen nada que ver con lo que votamos en las urnas, porque no nos van a poner a votar el ajuste previsional, va a aparecer como una imposición de los acreedores para refinanciar la deuda. Así que si bien no está en una zona de detonación, sí es cierto que ya el año que viene esta voz de los bancos extranjeros empieza a ser importante para la sostenibilidad del programa Macri. O sea, Macri ya va a poder decir, miren señores, si no ajusto, no me prestan, si no me prestan, no pago, y si no pago, caemos en un desastre. Hablando de los condicionamientos externos y de estos factores que en la medida en que uno adquiere vulnerabilidad se hacen cada vez más gravosos, hay un tema que me tiene bastante preocupado, que creo que hay que incorporarlo al debate político, que es el tema de los tratados de libre comercio. Por ejemplo, este avance que hay respecto a un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Bueno, se verá qué pasa con la Alianza del Pacífico. Digo esto porque me parece que también por esa vía van a venir fuertes condicionamientos. Por ejemplo, yo tengo para mí que la flexibilización laboral tal vez no vaya como una ley al Parlamento para no pagar el costo político, lo harán puntualmente por convenio, pero también va a venir por ese lado, ¿o no? Mira, el gobierno Macri ha tenido en este terreno de los acuerdos internacionales un desempeño realmente tragicómico, ¿no? Yo recuerdo los primeros días de gobierno que Macri prácticamente se toma a las apuradas un avión para entrar al ALCA, que hoy se llama Alianza del Pacífico, y cuando está yendo en el avión a firmarlo, bueno, había ganado Donald Trump, y Donald Trump lo estaba metiendo en la máquina picadora de papeles, porque Trump destruyó el Acuerdo del Pacífico de Libre Comercio. Es decir, que tenemos un mundo que incluye esto a los países desarrollados, particularmente a Europa y particularmente a Estados Unidos, un mundo que está marchando hacia una situación de mayor proteccionismo. Mientras Macri, como de una manera anacrónica y prácticamente absurda, está buscando permanentemente acuerdos de libre comercio, abrir las fronteras,
dejar entrar las importaciones, y por ahora lo que le ha pasado es que la contraparte, aún la propia Unión Europea, la verdad es que no está dispuesto a ofrecer nada de apertura de importaciones. O sea, el proteccionismo europeo en el terreno de los alimentos no va a ceder para nada, en ningún tratado con nadie. Es más, va más bien en la dirección opuesta. De hecho, cuando uno observa las elecciones en cada uno de los países, son tendencias que se afianzan. Dicho de otra manera, Macri, la única forma que tiene de firmar tratados de libre comercio es entregar todo y no recibir nada, no tener nada para mostrar. Y esto es un poco lo que le pasó en su viaje a Estados Unidos, donde volvió en el avión con los chanchos importados y volvió también con la prohibición de exportarle biodiesel. Y veremos cómo funciona el tema limones y cuánto se sostiene. O sea que la verdad es que Macri no tiene el mejor equipo, sino un corso a contramano. Está tratando de volver al mundo de los 90 cuando estos no son los 90. Y me parece ahí, Leopoldo, que efectivamente es preocupante porque esos tratados de libre comercio habían avanzado muy fuerte en la etapa anterior, pero sinceramente pongo un marco de duda acerca de cómo va a ser la evolución, más bien por la situación del mundo, un mundo en crisis que tiende a cerrarse más que a abrirse. Esto no quiere decir que Macri no esté dispuesto a entregar, por ejemplo, todos los recursos de las Islas Malvinas sin recibir nada a cambio, por voluntad propia, ¿no? Porque de hecho ya lo ha hecho, firmó un tratado que creo que Argentina no le trajo ningún beneficio y nos liquidó parte de nuestra soberanía y nuestros reclamos históricos. Pero el único atenuante que pongo es que no es el camino que está siguiendo el mundo entero, más bien lo contrario. Axel, otra cuestión que, digamos, preocupa mucho y sobre todo a los sectores de la producción es que esta bola infernal que se ha gestado alrededor de las LEVAC, que creo que ya supera el billón de pesos de colocaciones. Sí, millones, sí, exacto. Aparece por las altas tasas de interés que se pagan, etcétera, como un verdadero freno a la inversión y a la producción. Sí, pero Leopoldo, es un elemento constitutivo de los programas neoliberales de gobierno. Yo el otro día releía los 10 puntos del consenso de Washington y creo que el segundo o el tercero es que la tasa de interés tiene que ser alta y fuertemente positiva, o sea, mayor que la inflación, que es un poco lo que está sosteniendo el gobierno, ¿no? Y tiene que ver con varias lógicas. Una es la de la valorización financiera y otra es el problema que tiene el gobierno con que esa masa de recursos los tiene puestos al LEVAC para evitar que se vayan al dólar. Es decir, que hoy tiene una especie de dilema. Si baja la tasa de interés, entonces le empiezan a presionar sobre el dólar. Y si le presionan sobre el dólar, se genera de nuevo una corrida y se genera de nuevo una devaluación que le afecta a los precios. O sea, como siempre que el gobierno atiende más a lógicas financieras que a lógicas productivas, entras en este tipo de encerronas que benefician a determinado sector que gana o gana, mientras los demás pierden o pierden, porque el público en general se choca con el encarecimiento del financiamiento, el sector productivo, las pymes, no puede acceder al crédito, el consumo tampoco, pero al mismo tiempo el resguardo en el dólar de determinados sectores presiona para arriba y lo afecta a través de los precios. O sea que la verdad que la vieja lógica financiera, este gobierno se nos ha mostrado es que no ha traído ninguna novedad en el terreno de la política económica, sino la repetición de viejos errores, de viejas recetas, incluso con un mundo que no se presta, que no lo ayuda. No es el mundo de la década del 90. Exacto. Leopoldo, estoy por entrar aquí en una radio también, así que... Bueno, andá con la competencia, ya te lo vamos a cobrar. Dale saludos a Agustín Rossi y ojalá repita la performance de agosto. Bueno, muchísimas gracias, saludos también a ustedes y mucha fuerza por allí. Bueno, gracias Axel. Bueno, muy interesante la charla, extensa, interesante y como siempre en el caso de Axel, esclarecedora. Sí, total. Sí, con números muy preocupantes, ¿no es cierto? Porque esa cifra que vos dabas, 285.000 millones para el pago de los servicios de la deuda,
y para educación 163.000 millones y para salud 65.000 millones destinados a salud, 65.000 contra 285.000 para pago de la deuda. Esto más que una tensión es abrirle la puerta al huracán Irma. Bueno, para que te alarmes más y para que los oyentes también y le transmitan a sus vecinos, amigos, compañeros de trabajo la necesidad de frenar esto a tiempo. Si vos desagregás esos números, te va a dar que por día, escucha bien, por día, estamos pagando 743 millones de pesos diarios por intereses de la LEVAC y 740 millones de pesos diarios por intereses de la deuda pública. Quiere decir que los argentinos por día estamos pagando casi 1.500 millones de pesos diarios de intereses, de deuda y de bicicleta financiera. Calculá qué significa eso en términos concretos. Por ejemplo, 1.500 millones de pesos diarios, no sé, deben ser dos o tres escuelas por día que nos estamos comiendo. O 2 o 3 jardines de infantes de estos 3.000 que iba a hacer Macri de acuerdo a sus promesas y no hizo ninguno. Por eso Macri lo único que inaugura es un comedor comunitario, seguramente en unos días más inaugurará una olla popular, pero no inaugura fábricas, no inaugura colegios, no inaugura jardines de infantes, porque bueno, en esos números del presupuesto se refleja la importancia o el significado que este gobierno le da nada más y nada menos que, por ejemplo, a salud y educación. Claro.